Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más con lo de teología de pactos, retrocediendo un poco y posiblemente ya hayan escuchado algo de lo que voy a decir hoy, pero considérenle la segunda sesión de teología de pactos y va a abarcar lo que es el pacto eterno y el inicio del pacto de obras, o sea, ya entrando dentro de la creación. Y siempre tengamos presente los atributos de Dios, de su gracia, de su presencia, de su soberanía y sin olvidar todos los demás. Es importante recordar que en la eternidad, vamos a comenzar hablando del pacto eterno que se establece en la eternidad. En la eternidad no hay fenómeno de tiempo. Todo sencillamente es. No podemos hablar que fue o que será, sencillamente es. Para nosotros con una mente finita, una mente limitada a lo temporal, al paso del tiempo, nos es muy difícil, si no casi imposible, entender lo que todo esto implica para la eternidad. Fue antes de la creación que el pacto eterno se establece. Acuérdense, ahí no hay tiempo. Y quien lo establece es el acuerdo, por eso se le llama pacto, el acuerdo que existe entre los miembros de la Trinidad, el Padre y el Hijo y Espíritu Santo se ponen de acuerdo y definen ya lo que va a suceder ya dentro del marco de tiempo, pero todo esto lo establecen desde antes. Y ahí deciden que van a crear a la humanidad, seres creados a imagen y semejanza de Dios, semejantes pero no iguales. Y por eso el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Esta es nuestra Trinidad. Y debemos entender que el alma corresponde a lo que actualmente llamamos mente. Y ahí en la mente está la voluntad, está el intelecto, está la memoria, están las emociones, todo lo que corresponde a la mente. El acuerdo entre el Padre y el Hijo se describe en el Salmo 2:8. Y está hablando entre la Trinidad y el Padre le dice al Hijo: pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Más adelante en Isaías 53, 10 y 11, un pasaje muy conocido, dice: con todo esto, ya está hablando de Jesús, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya en muchos otros pasajes podemos recordar también Juan 6:39 que confirman el deseo de Dios. Y ahí en Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, está hablando Jesús, de que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, en su omnisciencia, en su presciencia, el conocer la respuesta de los hombres, Dios determina la necesidad de proveer algo necesario para que su creación pudiera restaurársele una comunión íntima con Él. Por lo que vamos a ver más adelantito que hizo Adán en su desobediencia, Dios le había advertido que iba a morir si desobedecía, y entonces ya desde antes Dios sabía que era necesario que el Hijo encarnara asumiendo un cuerpo humano para tener la capacidad de derramar sangre,
como pago de la redención requerida. Se le identifica como tal en Hebreos 13:20, que dice, por la sangre del pacto eterno, ¿sí? Y Jesús mismo, cuando estableció la Santa Cena con sus discípulos, les reveló al darles la copa, diciéndoles que esta era la copa del nuevo pacto. O sea, ya esto de los pactos es un hecho bíblico, ¿verdad? Y la Biblia revela que a partir de la creación, el propósito de Dios se cumple a través de varias etapas. Etapas que se iban revelando al hombre en medida que lo pudiera comprender. Miren lo que dice Efesios 1:11, dice así: conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, el propósito de Dios ya en el ámbito de la creación da lugar a lo que llamamos el pacto de obras. O sea, el pacto eterno se hace en la eternidad, pero ya comienza el desarrollo del pacto ya con los seres humanos, iniciando con Adán, y lo que llamamos el pacto de obras. Y pone condiciones que el ser humano habría de cumplir. Ahora, el pacto no es condicional, el pacto es incondicional, y aunque el hombre no cumpliera, el pacto permanece, porque es parte de la manifestación de la gracia divina de Dios operando para el cumplimiento de su voluntad de tener, como ya habíamos mencionado la vez pasada, muchos hijos semejantes a su Hijo. El pacto eterno lo hemos identificado como el inicio de la manifestación de su gracia, porque no tenía ninguna obligación de crear nada. Él no estaba insatisfecho en sí mismo, pero quería ampliar los beneficiarios de su naturaleza, de su gracia, que es eterna, y hacernos a nosotros partícipes. Y es todo en el conocimiento previo de lo que sucedería después de la creación. Y Dios fue revelando la solución que ya tenía preparada y lo fue haciendo gradualmente. Con toda seguridad sabía que la mente del ser humano tenía que estar recibiendo esto de la revelación del plan poco a poco, para ir captándolo, para ir comenzando a entenderlo. Y inicialmente él nada más estaba en comunicación con unos cuantos. Por ejemplo, comenzó a hablar con Adán primero, y más adelante vamos a ver dónde establece el contacto con la humanidad para darle a conocer al resto de la población que existía en ese tiempo las diversas partes del pacto de obras. Había iniciado con el acuerdo que estableció con Adán. Sabemos que Adán no cumplió con su parte y quedó expulsado del Edén. Y es apenas el principio. Después estaremos viendo las etapas que siguen a este suceso. En ese momento Dios, en lo que le dijo a la serpiente, comenzó a dar a conocer que en el cumplimiento de los tiempos, la simiente de la mujer, fíjense muy bien, simiente de la mujer, aplastaría mortalmente la cabeza de la serpiente. Con toda seguridad que Adán y Eva oyeron lo que Dios dijo, pero dudo que hayan sabido interpretar la trascendencia de lo que Dios estaba declarando allí en Génesis 3:15. La creación de Adán a la imagen y semejanza de Dios era imprescindible para dar inicio a la raza humana, pero no terminaba con Adán, era el inicio. Adán tuvo la oportunidad de ser agente de demostrar la naturaleza de lo que Dios es,
su justicia, su bondad, su gracia, su amor, su poder, todo eso estaba al alcance y era para el resto de la creación. No era la justicia de Adán, no era la bondad de Adán, no era el poder de Adán, sino simplemente eran instrumentos en manos de Dios para cumplir el plan que Dios ya había determinado anticipadamente. Ahora, aquí tenemos que aprender, tenemos que recordar lo que ya hemos dicho acerca del libre albedrío, o sea, la capacidad del ser humano de tomar decisiones. Cuando Adán, por su desobediencia, acaba con un espíritu muerto, desconectado con Dios, solo le queda la mente y el cuerpo activo. La voluntad reside en la mente, por lo tanto el libre albedrío es producto de la mente. Así que el ser humano, aún después de la desobediencia de Adán, conserva su libre albedrío, pero ya no en una dependencia de Dios, ya no en esa relación íntima con Dios. Ahora, este suceso a nosotros nos revela, nos da la respuesta a preguntas sobre la existencia y la solución del pecado, sus consecuencias, todo lo que el Señor provee y la manera que el hombre puede restaurar, puede recuperar una relación íntima con Dios. En todo esto se manifiesta la gracia eterna, ya que es un regalo provisto por Dios, tanto la vida antes y después de Adán, para la humanidad, sin que ésta haya de ejecutar obras para merecer ese regalo. Dios en nada está obligado. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y el pacto de obras hecho con Adán es seguido por varias otras etapas que progresivamente van completando la revelación al hombre de que en su capacidad no le sería posible restaurar la relación que se había interrumpido entre Dios y el hombre. Y en cada pacto se demuestra la operación de la gracia divina. Todo lo planea y lo ejecuta Dios en su propósito y soberanía. Todo por llegar, como ya hemos dicho, a tener muchos hijos semejantes a su Hijo. Sabía que muchos de los hombres le darían la espalda y rechazarían su oferta de restauración, pero por aquellos que sí aceptamos, continuó cumpliendo lo que ya había planeado anticipadamente. Vamos a estar viendo las siguientes etapas, completando lo que ya comenzamos a ver con Adán. Después vamos a ver lo que sucede con Noé, después lo que sucede con Abraham, finalmente lo que sucede con Moisés. Y no me voy a adelantar mucho porque continúan las diferentes etapas. Con Moisés y todo lo que queda establecido con la ley, se puede decir que allí termina la exposición de lo que es el pacto de obras. Y nada más sigue el desenlace final, que es el pacto de transición con David y el nuevo pacto a través de Jesús. Les recuerdo que envíen sus comentarios a mi correo electrónico 1965tijua@gmail.com 1965@gmail.com y estaré escuchando sus comentarios y preguntas. Bendiciones y el Señor está con ustedes.